Hola, vamos a continuar con las series que ayudaron a encontrar el número pi y hoy vamos a ver una serie que es muy graciosa porque la inventó Gauss, pero Gauss no la utilizó para hallar el número pi y hubo que esperar pues algo más de 100 años, seguramente entre unos 150 años, hasta que alguien redescubrió esta fórmula y la utilizó para encontrar los decimales del número pi. Bueno, aquí tenemos un artículo que es un artículo con lo que estoy haciendo los vídeos sobre las series del número pi. Apareció en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Se llama Historias de las fórmulas y algoritmos para pi y la hizo Jesús Guillera Goyanes. Bueno, el artículo está genial porque nos explica un montón de cosas sobre el número pi. Y en su página 100... Un segundito, que lleguemos. Esto es aquí. Vale. En la revista, en la página 166, en este artículo, nos encontramos con una fórmula o un algoritmo olvidado, que es una fórmula que se le debe a Gauss. Esta fórmula se encuentra aquí. Solamente recordar Gauss, el genio de las matemáticas que era. Con 14 años de edad empieza a trabajar en algo que luego va a utilizar para encontrar la fórmula que vamos a ver. Así que a los 14 años, cuando un alumno está en tercero de la ESO y en España y está aprendiendo a hacer ecuaciones de segundo grado, está empezando a representar funciones lineales, etcétera, pues bueno, Gauss estaba ya con medias aritmético-geométricas y bueno, ya pensando en un montón de cosas matemáticas súper complicadas. Y bueno, para que Gauss tuviera 14 años estamos hablando de finales de 1700, ¿eh? Entonces seguramente era 1791, 92, por ahí. Bueno, pues Gauss se le ocurre una fórmula que podríamos llamarle el método para encontrar una media que él llamó aritmético-geométrica. Es decir, nosotros damos dos valores y hallamos su media aritmética. Y esos dos valores ya hallamos su media geométrica. Entonces lo que va a ocurrir es que va a aparecer cuando esto lo vamos haciendo vez tras vez, lo que va a aparecer es un valor que va a ser el límite de las medias aritméticas o de las medias geométricas y ese valor va a coincidir, ¿eh? Después de hacer esto muchas veces. Y ese número es el que vamos a llamar media aritmético-geométrica. Bueno, pues Gauss en 1800, tendría aproximadamente unos 23 años y bueno, solo faltaba un año para que publicara su libro sobre las disquisiciones aritméticas, uno de los libros más importantes en la historia de las matemáticas, donde muestra unas propiedades importantísimas para los números. Y faltaba también un año para que determinara la órbita de Ceres, que era este planeta pequeñito, que hubo un tiempo que se perdió y él lo volvió a encontrar. Si no recuerdo mal, Ceres se encuentra en el cinturón de asteroides y es bastante pequeñito y en su tiempo yo creo que lo llegaron a considerar planeta. Hoy en día no, pero vamos, es un cuerpo bastante grande. Y bueno, esto le valió que luego lo nombraran director del observatorio, creo que era de donde él era, de Göttingen, me parece que era o algo así. Bueno, el asunto es que él sustituye por los valores 1 y 1 partido raíz de 2 y encuentra esta fórmula maravillosa donde aparece el número pi. Muy bien. Pero esta fórmula, bueno, pues está aquí, la utilizaría para sus resultados, pero nunca la utilizó para encontrar el número pi. De hecho, la fórmula así tal como está, no se puede utilizar para hallar el número pi. Entonces, bueno, pues Gauss se dedicó a sus cosas y esta fórmula, pues con el tiempo se olvidó.
y no se utilizó para hallar el número pi ni nada, porque además las fórmulas que se utilizaban eran fórmulas de series que eran parecidas a las de John Matching, que veremos en otro vídeo. Bueno, pues en 1970, de forma independiente y utilizando las ideas de Gauss, pues Eugene Salamine y Richard Brent iban cada uno por su lado, pero sobre las mismas fechas decidieron utilizar esta fórmula de Gauss para trabajarla y encontrar el número pi. Entonces, este sería, si nosotros cogemos, por ejemplo, la parte de arriba y la despejamos, esta sería la fórmula. Aquí la media aritmético-geométrica se ha sustituido directamente por el valor de A sub n, porque es que, como hemos dicho, pues los límites de la media aritmética y de la media geométrica tienden a coincidir y coinciden con estos valores, por eso la han sustituido. Y bueno, pues esta es la fórmula que nos serviría para encontrar el valor de pi. Utiliza una serie y además es una fórmula curiosa porque su convergencia a pi es cuadrática. Eso quiere decir que cada vez que nos acercamos en un paso más, en una iteración más, el número de decimales se dobla. Así que en 1976, pues se calculó pi y fueron 3 millones de cifras decimales las que se obtuvieron con este método. Bueno, yo estoy investigando un poquito más con Wikipedia y con cosas que hemos visto, con cosas que he estado viendo en la red. Y bueno, sobre Eugene Salamine, pues no hay casi nada. Sobre Brent, es un matemático que está vivo en la actualidad y que pertenece a la Academia de las Ciencias en Australia. Y bueno, sí que nos menciona un poquito su trabajo, que tiene bastante trabajo sobre números y algoritmos y tal. Y bueno, pues debe ser un trabajo bastante interesante. Y bueno, los propios artículos nos llevan al algoritmo de Gauss-Legendre, que es el que utilizaron Brent y Salamine. Y bueno, yo sí me he fijado en que el algoritmo es ligeramente distinto. Yo voy a utilizar el que aparece en el artículo de la Real Sociedad, porque en un principio va muy bien, ¿vale? Da algo sorprendente para mí, que ya no sé si es culpa del algoritmo o es culpa de GeoGebra. Pero bueno, aquí hay algunas variaciones sobre el algoritmo que evidentemente hacen que el algoritmo sea mejor que el que yo voy a poner. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un primer reto al matemático que quiera, que es que intente con GeoGebra crear este algoritmo. Yo creo que debe ser bastante fácil utilizando GeoGebra y utilizando las hojas de cálculo. Pues este sería mi primer reto. Yo voy a utilizar el del artículo, lo tengo aquí preparado para empezar a trabajar. Entonces, vamos a ir utilizando esta fórmula que tenemos aquí, que es la que aparecía en el artículo de la Real Sociedad Matemática, y voy a ir poniéndolo todo en una hoja de cálculo. Sé que lo que va a aparecer no es bonito, pero sí luego los resultados son curiosos. Y lo que sí que, si a alguien se le ocurre cómo hacerlo con una secuencia, pues me parecería estupendo que lo compartiera conmigo. Y también porque me sale algo curioso en las pruebas que he estado haciendo. Supongo que ahora también me saldrá. Entonces vamos a ver si alguien me puede decir si es que la fórmula la tengo mal, o en el artículo la fórmula está mal, o hago yo algo mal en GeoGebra, o, bueno, o es normal. Yo creo que no es normal, ¿vale? Lo que me parece. Vamos a verlo. Lo primero de todos, vamos a crear aquí un valor que va a ser el que nos va a indicar las iteraciones y este nos va a venir muy bien para luego las fórmulas. Pongo 0 y 1 y estiro de aquí. Bueno, una de las dificultades de trabajar con GeoGebra y la hoja de cálculo es que el ordenador va súper lento. Un segundito, ¿ve? Me lo he hecho mal. Vamos a volverlo a poner.
cogemos las dos y estiramos hacia abajo. Entonces lo que tiene que hacer es rellenar la... Eso es, ahora sí que creo que lo he hecho bien. Tiene que rellenar toda la columna poniendo simplemente una... Como se ha dado cuenta que los dos primeros números eran 0 y 1, pues ya sabe que el siguiente tiene que ir a una distancia de 1 del anterior, ¿vale? Esto es como una hoja de cálculo. Lo primero que vamos a poner aquí es el valor que vamos a utilizar para la A, que es 1, aparecía en el artículo. Y ahora, el número para B era 1 partido la raíz cuadrada de 2. Y eso lo vamos a poner poniendo SQRT, entre paréntesis, vamos a poner 2. Bien. Aquí nos van a aparecer dos decimales, como vemos, pero claro, esto es un número irracional, así que lo mejor es que le digamos a GeoGebra que queremos, me parece que aquí en opciones, que queremos 15 decimales. ¿Vale? Bien. Ahora yo voy a ir cogiendo valores que aparecen aquí y los vamos a ir operando. Entonces vamos a coger aquí y vamos a decir, lo digo porque aquí las columnas tienen que tener un nombre porque si no nos vamos a volver locos. Así que vamos a poner aquí A sub K elevado al cuadrado. Bien. El siguiente que vamos a poner es B sub K al cuadrado. B sub K elevado al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que hacer la diferencia porque es lo que aparece aquí en la serie. A sub K al cuadrado menos B sub K elevado al cuadrado. Muy bien. En la siguiente vamos a poner el producto de 2 elevado a K. Muy bien, vamos a ponerlo. 2 elevado a K. Y ahora entre paréntesis vamos a poner A sub K elevado al cuadrado menos B sub K elevado al cuadrado. Y cierro paréntesis. Este me va a quedar menos bonito. Ah, no, mira, me ha quedado muy bien aquí. Vale. Y bueno, después vamos a coger el sumatorio. Y voy a escribir simplemente sumatorio. Muy bien. Y luego vamos a poner aquí la serie, perdón, el límite, el resultado del límite para que ahí veamos cómo aparece pi. Entonces vamos a poner aquí Gauss. Voy a poner Gauss. Bueno, pues vamos a empezar con el cálculo y lo primero que tenemos que hacer es escribir la media de los dos números A y B, que son los dos primeros con los que vamos a empezar a hacer la media aritmética o geométrica, ¿vale? Y atención, para hacer la media aritmética tenemos que coger la opción media, ¿vale? Voy a borrarlo, que lo tengo aquí, porque en alguna ocasión me he equivocado y he cogido, fijaros cuántas medias hay aquí. Yo voy a coger la que pone lista de datos brutos, que es la primera, pero aquí hay una media armónica, la media cuadrática, la media geométrica. Te equivocas en una y todo el ejercicio lo tienes mal. Entonces hay que coger la media. Entonces los datos serían B1 y C1, que son los datos de A y B respectivamente. Aquí tenemos que poner ahora la media igual a la media, y en esta ocasión hay que coger la geométrica de B1 y C1. Muy bien. Voy a hacer estas tres columnas que hay aquí. Entonces, ahora vamos a coger AK al cuadrado, es este elemento de aquí al cuadrado.
vamos a hacer primero el sumatorio, que es yo creo la parte más difícil de toda la fórmula aquí de Gauss. Entonces vamos a coger y ponemos igual. Los elementos A están en la columna B, pues entonces sería B2 elevado al cuadrado. Ahí estamos. Y el elemento que pone aquí como B al cuadrado serían los que están en la columna C al cuadrado. C2 elevado al cuadrado. Y le doy. ¿Vale? Bien, vamos a coger las 4 columnas y las estiramos hacia abajo. Y ya me he pasado un poquito. Ahí. Vale. Bueno. Vamos a ver ahora la diferencia. Entonces vamos a decirle que reste a D2 que le quite F2. Perdón, algo he escrito aquí mal. Ah, sí, hay que poner un igual delante. Esto es como las hojas de cálculo. Si no ponemos el igual, no hace la cuenta. A ver... Ah, ya, sí, perdón. Me equivocaba. Es D2 menos E2, ¿eh? Hay que restar estas dos columnas. D2 menos E2. Ahora sí la he hecho. Y si estiramos hacia abajo, pues tenemos la diferencia. Yo creo que la diferencia, si os fijáis, tiene que ser positiva y aquí aparece 0. Pero claro, la duda ¿es 0 porque tiene todos los decimales igual? Bueno, fijaros como los decimales que tienen estos dos números, a partir de determinada iteración son iguales. Yo creo que es a partir de la 4. A partir de la 4, ya tanto A como B, GeoGebra dice que son idénticos. Pero idénticos seguramente no lo son. Debe de ser a partir del decimal 15, que tienen decimales que son diferentes. Pero claro, no sabemos si GeoGebra está operando bien o está operando mal. Aquí aparentemente pone un 0. ¿Por qué? Porque claro, si cogemos dos números iguales, cada uno de ellos lo elevamos al cuadrado, evidentemente los cuadrados tienen que ser iguales, y cuando hacemos la diferencia de dos números que son idénticos, su diferencia tiene que dar 0, ¿vale? Pero cuando nos vamos a enterar, va a ser haciendo las operaciones siguientes, si GeoGebra está operando con un 0 o está operando con algo más. Vamos a ver lo que hace GeoGebra. Lo siguiente que vamos a hacer es coger y hacer 2 elevado a k. La k es el número de iteración, que es el número que está en la posición de aquí de la columna A. Entonces vamos a poner igual a 2 elevado al número que está en la posición A2. Un segundito, que hay que poner un igual. Bien, aquí veis otro detallito que, por ejemplo, hacen los Mac que los Windows no. Pongo el acento circunflejo este francés para indicar que es una potencia. Pero resulta que lo que hace, perdón, lo que hace es acentuarme la letra porque es una vocal. Entonces, claro, esto hay que darse cuenta que a veces estás trabajando y te mete un error sin que te hayas dado cuenta. Bueno, y ahora hay que multiplicarlo por el elemento que está en F2. Bien. Bueno, pues vamos a echarlo para abajo. A ver qué dice GeoGebra. Bueno, pues fijaros como aquí aparecen unos 0,000, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, esto quiere indicar que GeoGebra sí está trabajando con más decimales de 15, ¿vale? ¿Con cuántos? Yo no lo sé, ¿eh? Pero está trabajando con más decimales de 15 y esto nos sirve para que luego después podamos seguir operando. Lo que no sé es ya la precisión que tiene en el trabajo, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Bueno, esto yo creo que lo vamos a detectar ahora después. Sumatorio. Ahora vamos a hacer el sumatorio que aparece aquí en el denominador. Y para hacer ese sumatorio vamos a hacer lo siguiente. Ponemos aquí un igual. Y en este caso solamente tiene que sumar el elemento G2. Bien. Pero en el siguiente ponemos un igual. Y ahora tiene que sumar
cogemos la opción de sumar y tiene que sumar S y S, ¿vale? Muy bien. Y ahí aparece la suma. Bien. Si estiramos hacia abajo, veremos lo que pasa. Mirad. Él ha entendido que tiene que sumar dos números de la columna G. Y entonces los va cogiendo de forma consecutiva. Pero en realidad lo que tiene que sumar es todos los números de la columna G hasta llegar al que está a la altura del número que a nosotros nos interesa. En este caso, el que está en la tercera iteración tiene que sumar el que está en la primera, el que está en la segunda y el que está en la tercera. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, esto es un tema de trabajar con hojas de cálculo. Hay que poner aquí un dólar delante de la G y delante del 2 para que él sepa que este número de aquí, el que está aquí en esta posición, ese número es fijo y no se puede cambiar. Bien, y ahora al estirar, vamos a estirar solamente hasta aquí. Ahora al estirar, venimos aquí y vemos que está sumando desde el 2 hasta el 4. Este sería el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Este de aquí tiene que sumar del 2 al 5. Del 2 al 5. Eso es, pues lo está haciendo. Así que estiramos hacia abajo. Y aquí tendríamos todos los números decimales estos que nos interesan para el denominador. Pues llegamos ya a la parte final. Veis que es un poquito pesado todo el trabajo con hoja de cálculo. Pero bueno, es que si tuviéramos una secuencia que no lo hiciera, sería maravilloso. Este va a ser uno de los retos, a ver si a alguien se le ocurre una secuencia que me permita hacer esto de una forma mucho más sencilla. Bueno, vamos a definir la parte final y la parte final ya es directamente la fórmula de Gauss. Así que vamos a poner igual a 2 por... Y aquí nos dice que el elemento a sub n al cuadrado, pero es que a sub n al cuadrado ya lo tenemos definido en esta columna. Ya está al cuadrado y todo, entonces simplemente con que pongamos d sub 2 es suficiente. D sub 2 entre, abrimos paréntesis, 0.5 menos el elemento que está en la posición H2, menos H2. Entonces vamos a darle y aquí ya va apareciendo nuestro amigo pi. Vamos a estirar hacia abajo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, si os fijáis, los números que aparecen aquí son muy próximos a pi, pero queremos saber qué diferencia hay con pi. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Voy a poner aquí una nueva columna que sea pi. Vamos a coger el valor de pi que está aquí. Pi menos Gauss. Y lo vamos a definir como igual a pi menos lo que nos haya salido en la columna de las i's. Vamos a poner i sub 2 y le damos. Bien. Bueno, voy a estirar hacia abajo y ahora explico algunos de los numeritos que salen aquí. Bien. Si os fijáis, la diferencia que nos sale entre pi y Gauss es negativa. ¿Por qué esto? Nos sale negativa porque el número que aparece con la serie, con el límite y todo esto, es un pelín más alto que pi. Al principio es un poco más alto, pero luego en las siguientes iteraciones ya va saliendo clavado. O sea que la fórmula que hemos visto en el artículo de la Real Sociedad Matemática, pues la fórmula está bien, en principio todo muy bien. Fijaros cómo los decimales que van saliendo, pues están bien, ¿eh? 3,14, 15, 92, 65, 35. No me acuerdo ahora mismo todos los decimales. Un segundito que los busque.
Y resulta que nosotros tenemos que es 15, 92, 65, 35. Y luego después, un segundito, 35, 35, 89, 79. 89, 79. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el 89. Aquí tenemos que ir viendo las diferencias en la parte en la última columna, que para eso las he buscado. Y fijaros que la diferencia más pequeña es esta de... No, incluso esta. Esta es la más pequeña. En la cuarta, ¿vale? 65, 35, 89, 81... Ah, que 79. O sea que GeoGebra nos acierta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos acierta 12 decimales bien. Donde falla es aquí en este, donde pone 89, 81. Los tres últimos. 818, que en realidad GeoGebra es 793. ¿Vale? Bueno, esta es la más cercana, en la cuarta. Pero claro, la fórmula nos dice que el límite tiende a pi. Eso quiere decir que cuantas más iteraciones hagamos, más cercano estamos a pi. No solamente es eso, sino que además se ha comprobado que la convergencia de esta serie es, o de este límite es cuadrático. Eso quiere decir que cuantas más iteraciones hagamos, más rápido alcanzan los decimales de pi. Y en concreto, cada iteración alcanza el doble de decimales que antes. Bueno, esto al principio se cumple aquí en GeoGebra, hasta la cuarta iteración. Pero a partir de la cuarta iteración, misteriosamente, esto se va separando. Esto empieza a dejar de cumplirse. Vamos a ver un ratón. Fijaros, empieza a cumplirse porque vuelve a alejarse poquito a poco de pi. Y de hecho, fijaros como en la número 59, que un segundo que ya me he ido, esto es. En la número 59, aunque pone aquí un 60, recordar que la primera fila era una fila de textos, así que no hay que contarla. En la iteración 59 ya estamos cada vez más lejos de pi, ¿eh? Y además es que van produciéndose como saltos. 323, aquí parece que vuelve a acercarse. Bueno, yo no quiero avanzar más porque no sé si el ordenador me va a petar, que ya lleva muchas cuentas. Tener en cuenta que eh, el cálculo de todo esto para él es muchísimo, para el ordenador, y sin embargo, si lo hiciéramos con una secuencia sería más sencillo, el ordenador va más suelto, está comprobado. Una cosa que podemos hacer es poner aquí los puntos para poderlos ver en la vista gráfica. Entonces podríamos poner, por ejemplo, igual. Y vamos a poner los elementos que están en la posición A2 con los que están en la posición I2. Van a ser puntos que tienen de coordenada X la A. Perdonad, vamos a borrarlo que esto aquí no lo ha hecho bien. De coordenada X va a ser la A, A2. Y de coordenada Y va a ser la I2, que es el resultado de Gauss. Y todos estos puntos, espero que me lo estén haciendo. Si no aparecen, seguramente es porque estaba activa la vista gráfica 1. Bueno, pues vamos a activar la vista gráfica 2. Vamos a borrar toda esta columna. Vamos a eliminar los objetos y los volvemos a definir. Venimos aquí y ponemos otra vez con la columna está activa. Vamos a ver si tenemos suerte y no lo hace bien. Y ponemos igual a sub 1, a sub 2, y 2. Bien. Ahora sí lo hace bien. Bajamos hacia abajo. Ahí estarían todos los puntos. Vamos a llevarnos para acá
ya esta hoja de cálculo que nos va interesando menos. Vamos a poner aquí, con la vista gráfica 1 activa, eso es. Vamos a poner la recta y igual a pi. Eso es. Ponemos la recta de color rojo, por ejemplo. Y entonces fijaros cómo aparentemente los puntos están sobre la recta. Entonces lo único que tendríamos que ir haciendo sería zoom. Yo esto sí que funciona muy mal ahora haciendo la grabación, lo puede comprobar cualquiera. Lo que vería es que los resultados que nos han salido son muy próximos a pi, pero en teoría tienen que ser cada vez más próximos a pi. Pero lo cierto es que a partir de la cuarta, quinta iteración, no recuerdo ahora mismo el número, ya esto no empieza a ser así. Bueno, ¿cuál es el problema? La serie que está aquí definida y el límite que está aquí definido, GeoGebra. Yo me inclino a pensar que el problema es GeoGebra, que no hace bien los cálculos a partir de determinada iteración, porque ya los números son muy pequeños y no hace bien las cuentas. Pero bueno, podría ser algo también de la fórmula que yo he utilizado, que de hecho la que he utilizado es la que aparece en la revista. Lo que propongo es que se utilice esta fórmula, que es la que aparece en el algoritmo de Gauss-Legendre, que aparece en Wikipedia. Entonces, esta parece ser que fue más la fórmula que utilizaron tanto Salamín como Brent para encontrar los decimales. Tener en cuenta que en el año 1999, encontraron justo 18-20 de septiembre, son fechas que aquí empezamos las clases en Albacete, pues encontraron 206.158 millones de decimales del número pi, ¿vale? Bueno, nosotros hemos encontrado, me parece que hemos dicho 12, ¿vale? Pero a partir de ese momento empezaba a fallar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el algoritmo que hemos utilizado, el de la revista, el problema es GeoGebra. Con este algoritmo que aparece aquí saldría la cosa mejor. Bueno, pues dejo ese reto para el que lo quiera hacer con GeoGebra. Esta actividad yo creo que se puede trabajar con alumnos de edad ya de universidad, ¿eh? Porque yo todo el tema de series lo vi mucho en primero de facultad. Los alumnos de bachillerato pues no ven series, ven solo sucesiones. Entonces yo creo que ya es un tema bastante complejo y que solamente gente de universidad podría sacarle jugo a todo esto, ¿vale? Podría ser una práctica con los alumnos. Espero que os haya gustado y seguiremos viendo algún vídeo más sobre estas series que dieron como consecuencia encontrar decimales del número pi. Muchas gracias por vuestra atención.